Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este video programa vamos a tratar un tema muy interesante que se titula ¿Qué es un psicópata? En anteriores videos ya hemos tratado este tema, pero vamos a ahondar más en qué es, cómo identificarlo y cómo tú puedes salir de esto. Es muy importante, así que comencemos. Este es un proyecto de investigación especial del grupo del futuro cuántico, Quantum Future Group. Este es puesto en la web de Quantum Leap. Y sigamos. Los términos sociópata o psicópata nos traen a menudo a la mente imágenes de individuos sádicamente violentos, tales como Ted Bundy o el personaje ficticio del Dr. Hannibal Lecter, el caníbal Lecter en el libro y la película El silencio de los inocentes o Silencio de los corderos, The Silence of the Lambs. Pero creo que los rasgos característicos que definen a los sociópatas cubren en verdad un espectro mucho más amplio de individuos de lo que la mayoría de nosotros podríamos siquiera llegar a imaginar. El sociópata es un individuo verdaderamente absorbido en sí mismo, sin conciencia ni sentimiento alguno hacia los demás, y para quien las reglas sociales no tienen ningún significado. Yo creo que la gran mayoría de nosotros conoce o ha estado en contacto con individuos sociopáticos sin querer, sin siquiera saberlo. Esto lo dice Wendy Kingsman. ¿Qué es un psicópata? No se puede entender a los psicópatas en términos de retroceso o de desarrollo antisocial. Son simplemente individuos depravados moralmente, que representan a los monstruos en nuestra sociedad. Son depredadores infernales e imposibles de tratar, en quienes la violencia es planeada, decidida y carente de emociones. Esta violencia continúa hasta que alcanza un tope alrededor de los 50 años y luego va disminuyendo. Su falta de emociones refleja un estado de desprendimiento, de audacia y posiblemente disociado. Revelan un sistema nervioso autonómico bajo y una carencia de ansiedad. Es difícil decir qué es lo que los motiva, posiblemente el control y la dominación, dado que la historia de sus vidas no demostrará generalmente ningún lazo de muchos años con otros, ni mucha rima en su razón, excepto el planteamiento de la violencia. Tienden a operar con una grandiosa conducta, una actitud pretenciosa, una amplitud insaciable y una tendencia hacia el sadismo. Su falta de temor es probablemente la característica prototípica de base, la hipótesis del poco miedo. Es útil pensar en ellos como si fueran vehículos de alta velocidad con frenos defectuosos. Ciertos desórdenes orgánicos del cerebro y desequilibrios hormonales limitan el estado de ánimo de un psicópata. Hay 4 subtipos diferentes de psicópatas. La distinción más antigua entre los tipos primario y secundario fue realizada por Cleckley en 1941 y empiezan así. Los psicópatas primarios no responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni a la desaprobación. Parecen ser capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el tiempo, no debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en ese momento. Las palabras no parecieran tener el mismo significado para ellos que los que tienen para nosotros. En realidad, no se sabe si llegan a comprender el significado de sus propias palabras, una condición que Cleckley llamó afasia semántica. No siguen ningún proyecto de vida y permanecen como si fueran incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina. Los psicópatas secundarios son arriesgados, pero son individuos también más proclives a reaccionar frente a situaciones de estrés, guerreros y propensos a la culpabilidad. Se exponen a más estrés que las personas promedio, pero son tan vulnerables al estrés como una persona promedio. Esto sugiere que no son completamente psicopáticos, puede ser debido a variaciones genéticas distintivas. Son gente audaz, aventurera y poco convencional, y comenzó a establecer sus propias reglas de juego a temprana edad. Son conducidos fuertemente por un deseo de escapar o de evitar dolor, pero también son incapaces de resistir a la tentación. A medida que su ansiedad aumenta hacia un cierto objeto prohibido, su atracción hacia ella también se incrementa. Viven sus vidas dejándose llevar por el aliciente de la tentación. Tanto los psicópatas primarios como los secundarios están divididos en psicópatas descontrolados.
Son la clase de psicópatas que parecen enfadarse o enloquecer más fácilmente y más a menudo que otros subtipos. Su frenesí se asemejará a un ataque de epilepsia. Por lo general, son también hombres con impulsos sexuales irreversiblemente fuertes, capaces de hazañas asombrosas como su energía sexual y aparentemente obsesionados con impulsos sexuales durante la gran parte de su vida que pasan despiertos. También parecieran estar caracterizados por ansias muy fuertes, como la drogadicción, la cleptomanía, la pedofilia, cualquier tipo de indulgencia ilícita o ilegal. Les gusta la endorfina alta o acelerada, del entusiasmo y de la toma de riesgos. El violador y el asesino en serie conocido como el estrangulador de Boston era un psicópata de este tipo. Los psicópatas carismáticos, que es aquí de los subtipos del psicópata secundario, son mentirosos, encantadores y atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento y lo utilizan a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores. Poseen una capacidad casi demoníaca de persuadir a otros para que abandonen todo lo que poseen, incluso hasta sus vidas. Los líderes de sectas o de cultos religiosos, por ejemplo, podrían ser psicópatas y conducen a sus seguidores a causar su propia muerte. Este subtipo llega a menudo a creerse sus propias ficciones. Son irresistibles. Los sociópatas han existido siempre en formas diversas y en distinto grado. Se los ha conocido bajo diferentes nombres, se los ha estudiado utilizando varias técnicas, y a través de los años se han encontrado varias causas a su enfermedad. Pero una cosa varía. Todos los sociópatas poseen tres características en común. Son individuos muy egocéntricos, sin empatía hacia los demás, e incapaces de sentir remordimiento o de culpa. Y esto viene en El sociópata, The Sociopath, Rebecca Horton en abril del 99. A pesar de que el psicópata tiene gustos y preferencias y aficiones por los placeres que la compañía humana puede traer, el análisis demuestra que es totalmente egocéntrico y que valora a los otros solamente porque aumentan su propio placer o mejoran su estatus, mientras que él no brinda ningún amor verdadero. Es absolutamente capaz de inspirar amor a veces hasta fanático en los demás. Es por lo general superficialmente encantador y da muy seguido una impresión llamativa de poseer las cualidades humanas más nobles. Se hace de amigos fácilmente y es muy manipulador con sus habilidades de palabras para salirse con la suya en cualquier apuro. A muchos psicópatas les encanta ser admirados y se regodean cuando los demás los adulen. La característica de amor trae también aparejada la carencia de empatía. El psicópata es incapaz de sentir lástima por otros en situaciones desafortunadas o de ponerse en el lugar de una persona, sin importar que haya lastimado o no a esta última. Y bien, ¿cómo ven los psicópatas el mundo? No solo codician las posesiones y el poder, sino que también sienten un placer especial al usurpar o quitarle a otros, a un hermano, a un amigo, por ejemplo. Lo que pueden plagiar, estafar y obtener mediante extorsiones son fruto mucho más dulces de lo que pueden ganar realizando un trabajo honesto. Y una vez que han agotado todo lo que pueden de una fuente, se vuelcan hacia otra para explotarla, chuparle la sangre y después echarle a un lado. Su placer es causar la desgracia de otros y esto los vuelve con un hambre insaciable por hacerlo. Utilizan a la gente como medio para alcanzar un fin. Esta última debe ser subordinada y degradada de modo tal que los antisociales pueden justificarse. Las causas de este desorden sociopático han sido reducidas a varios factores a través de la investigación. Se cree que una de las principales causas de comportamiento sociopático son anormalidades neurológicas, principalmente en el lóbulo frontal del cerebro. Esta área también está relacionada con el condicionamiento del miedo. La actividad anormal anatómica o química dentro de esta área del cerebro puede ser causada por un crecimiento anormal, posiblemente genético, una enfermedad cerebral o alguna lesión. Esta teoría ha sido sostenida por muchas investigaciones usando la tomografía por emisiones de positrones, en siglas son TEP, que muestran de manera visual la actividad metabólica de las neuronas dentro del cerebro.
Se sabe desde hace ya bastante tiempo que las amígdalas, dos regiones pequeñas ubicadas cerca de la base del cerebro, afectan a la agresión, la sexualidad y la imprudencia. Recientemente también han demostrado afectar a la manera en que la gente interpreta las emociones de otras personas. Un daño sutil en las amígdalas puede explicar muchas de las características de los psicópatas, incluyendo la dificultad de comunicar emocionalmente con ellos. Pueden ser que simplemente no puedan ver emociones en los otros. ¿Está usted casado con psicópatas? El psicópata es un manipulador que sabe exactamente lo que nos mueve y cómo manipular y influenciar nuestros sentimientos. Poseen el talento de ver donde hay mujeres amables y cariñosas. La mímica es a menudo utilizada para convencer a los otros de que el psicópata es un ser humano normal. Él hace esto para crear una falsa empatía con su víctima. El psicópata intentará hacerle creer a usted que tiene emociones normales, contando alguna historia triste o profesando experiencias profundas, conmovedoras. La verdad es que la mayoría de los psicópatas pasan por la vida como en una incubadora, emocionados por poca gente y sin sentir ninguna verdadera compasión hacia los demás, pero mentirán para convencerle de que poseen emociones normales. El factor de la compasión es una razón por la cual las víctimas se enamoran a menudo de este pobre. La mentira para el psicópata es como la respiración. Cuando se los pilla en alguna mentira y que son desafiados, inventan nuevas mentiras y no les importa ser descubiertos, como Hart plantea. Y dice esto: la mentira, el engaño y la manipulación son totalmente naturales en los psicópatas. Cuando son pillados en alguna mentira o desafiados con la verdad, rara vez quedarán perplejos o desconcertados. Cambian simplemente sus historias y procuran remoldear los hechos de modo que parezcan constantes con respecto a la mentira. El resultado es una serie de declaraciones contradictorias y el oyente profundamente se queda confundido. A menudo su comportamiento sirve para confundir y para reprimir a sus víctimas, o para influenciar a cualquier persona que llegue a escuchar la versión del psicópata sobre esta historia. La manipulación es la clave de sus conquistas y la mentira es una forma de alcanzarlo. Un ejemplo casi divertido de cómo mienten los psicópatas puede ser el de un hombre cuyas huellas fueron descubiertas en la escena del crimen. No, ese no es mi pie. Aunque todos sabían que éste estaba mintiendo. Así es como los psicópatas operan. Negarán la realidad hasta que sus víctimas sufran de una crisis nerviosa. Y a menudo el psicópata se voltea hacia la víctima y afirmará que ésta está soñando y que posee un desequilibrio mental. El psicópata se distrae, impresiona principalmente por su propia representación ostentosa de sí mismo, lo que lo conduce muy seguido a decir involuntariamente a la gente cosas que lo llevan a su detección. A menudo se olvidan de las mentiras que dijeron y cuentan historias contradictorias, lo que hace que el que lo escuche se pregunte si el psicópata está loco, aunque en este caso no lo está realmente. Solo ha olvidado las mentiras que ha dicho. Lo más asombroso, sin embargo, en su memoria selectiva. Puede que un psicópata no recuerde las promesas que le hizo ayer a usted, pero recordará algo del pasado si satisface de alguna manera sus propósitos. Frecuentemente hacen esto siempre que los confrontan o se les pide una mentira. Siempre van a tratar de hacerse quedar como la víctima y a ti te van a decir algo del pasado para culparte. La mayoría de los psicópatas son muy arrogantes y engreídos. Sin embargo, cuando tratan de encantar a una víctima potencial, dicen las cosas correctas en el momento debido y le hacen creer que son almas buenas y generosas. Y no siempre, pero a menudo. La verdad es que los psicópatas no son altruistas y realmente no les importa la amistad ni los lazos. Guggenbuch Craig declara que son muy talentosos para aparentar ser mucho más humildes que las personas promedio, pero que difícilmente lo son. Algunos también pueden fingir preocupación por los estratos sociales bajos y manifiestan que están del lado de los más débiles, los pobres y los desvalidos, así sucesivamente. Un psicópata puede afirmar, por ejemplo,
si es de la clase socioeconómica baja, que las personas ricas le desagradan profundamente, pero a la vez por dentro anhela y envidia lo que tienen. Es como el narcisista, deseando reflejar una imagen falsa de sí mismo a través de sus pertenencias. Entre sus pertenencias están incluidas los seres humanos, novias, esposas, esposos, hijos, novios, etc. Algunos psicópatas pueden ser muy cariñosos con los animales, contrariamente a la opinión general, pero los sigues viendo como objetos en relación con ellos mismos. Por lo general, la mayoría de los psicópatas se jactan infinitamente de sus hazañas y de las cosas malas que han hecho. A esto se le llama a menudo una señal de alerta, que prevendrá a las almas que tengan cuidado de esto. Pero mucho más frecuentemente que lo contrario, la mujer que está fascinada con él no va a escuchar de razones. Así todos otros que lo conozcan y que la adviertan de su comportamiento pasado. ¿Por qué? Una vez más, porque el psicópata la hace sentir tan especial, y lo pongo entre comillas. Y por favor, señoras, chicas, si están comprometidas con un hombre así, deben aceptar el hecho de que esa no es su verdadera personalidad. Solo está jugando un papel para ustedes. Tengan mucho cuidado. El Dr. Black afirma que una de las señales más obvias de psicopatía es la manera en que el psicópata se jacta de sus experiencias, sin importar cuán desagradables sean, su comodidad aparente con respecto a su comportamiento pervertido, la tranquilidad con la cual habla de romper cada regla, concuerda con la de el psicópata. El psicópata está lleno de codicia por dentro, relacionándose con el mundo a través del poder, aunque como dije, por fuera pueden afirmar estar del lado de los desafortunados o de los oprimidos. Yo conocí a uno a quien le gustaba repetir frases como tienen que dejar de oprimir a mis hermanos, pero eso no significa nada para él. De hecho, él era racista. El psicópata se identifica también a menudo a sí mismo como revolucionario, como despierto o como algún iluminado, por así decirlo. Por otro lado, el psicópata también representa muy seguido una imagen de sí mismo como el antihéroe deprimido, del tipo de su propio peor enemigo. Y a algunos les gusta verse a sí mismos como lobos solitarios. El psicópata puede incluso afirmar que es sensible y profundo, pero por dentro no es nada más que vacío y codicia. Y hay muchas personas que están dentro del tema del misterio, de la conspiranoia y todo esto, que encajan dentro de los términos que hemos tratado. Si el psicópata es consciente o no de su conducta, es algo que se debate a menudo. Yo creo que los psicópatas normalmente saben exactamente lo que están haciendo, aunque otros sugieren que los psicópatas nacen y no se hacen. Y volviendo aquí a lo de los youtubers o blogueros o como se le quiera decir, ¿no? O sea lo que sean, muchos caen en esto. Muchos son narcisistas, muchos desdeñan, le gritan a su público, se pelean con otros youtubers. ¿Por qué? No es necesario imponer ideas en otros. Simplemente da tu opinión y listo. No tienes que comportarte como la gran mayoría que dice sarta de groserías contra los que piensan diferente. No. Pero volvamos al tema. Yo creo que la psicopatía es principalmente genética. Un hijo con un padre psicópata frecuentemente va a ser psicópata también, especialmente si el padre era abusivo o abandonó a la familia también. Como ya se mencionó, los psicópatas a menudo afirman decirse por la segunda mejor opción, la de ser su propio peor enemigo, y entonces piensan que merecen algo mejor. Esto puede ser manifestado en la manera en la que buscan el poder a través del dinero, es decir, bienes materiales, manipulación o tratando a las personas como objetos. Teniendo un comportamiento tal, el psicópata está también tratando de vengarse de la sociedad y del mundo para poder obtener una retribución. Pasarán toda su vida haciendo esto, ya sea ricos o pobres, o cualquiera que sea su situación social, aunque estudios han mostrado que a menudo vienen de un nivel socioeconómico o estatus social empobrecido o bajo. En uno de los estudios del Dr. Donald Black, muchos de los hombres eran en su gran mayoría blancos, de clase trabajadora y media baja, y cansados,
y la mayoría no se habían graduado de la escuela secundaria. Permítanme añadir que a pesar de los estudios del Dr. Black, los psicópatas pueden existir en cualquier clase social y no se dejen engañar. También me gustaría señalar que estaré usando él para el término de psicópata en todo este videoprograma, pero no se olvide, sí que las psicópatas también existen. Sin embargo, de acuerdo con la sexta edición de Abnormal Behavior, Comportamiento Abnormal, impresa en el 2000 por 3 profesores hombres, David Gerald y Stanley Chu, los índices sí varían por género. En su excelente texto hay incluido un reporte realizado por la Asociación de Psiquiatría Americana, que dice que la estimación general es del 3% en los hombres y menos del 1% en mujeres. Personality Disorders and Impulse Control Disorders, trastorno de la personalidad y trastornos de control de impulsos. Lo que es muy inquietante acerca de los psicópatas, además de que se sienten con el derecho y el poder sobre todo, es la completa carencia de empatía hacia las personas normales, ya que los psicópatas antisociales parecen carecer de conciencia moral, sintiendo poca o nada empatía por las personas cuyas vidas afectan. El antisocial resiste sin esfuerzo a toda regulación, incapaz de ver más allá de sus intereses personales o de adoptar estándares de lo correcto contra lo erróneo. No todos los psicópatas son inadaptados sociales, sin educación y pobres. Algunos de ellos son bastante atractivos y tienen buenas profesiones y usan esto aún más para su beneficio. Echen un vistazo a Ted Bundy. Una vez, y esto lo dice el autor, la madre de un amigo fue a una cita doble con él y afirmó que era una persona extremadamente agradable. Su madre dijo que era el hijo que una madre podía llegar a tener. Aparentemente Bundy era bastante apuesto, lo que lo hacía aún más peligroso. Así que no todos los psicópatas están arruinados o son de clase baja o expulsados de la escuela. Hay varios que también trabajan en ocupaciones y profesiones. El hecho es que hay más psicópatas que provienen de los sectores humildes que los que no. Esto lo dice Black. La afirmación de Black de que más psicópatas parecen provenir de contextos pobres parece estar siendo revisada. De hecho, Black no parece comprender verdaderamente en su totalidad la diferencia entre psicopatía y desorden de la personalidad antisocial. Como Robert Hart lo señala, sí hay muchos psicópatas que también son antisociales, pero parece haber muchísimos más entre ellos que nunca serían clasificados como antisociales o psicopáticos. En un artículo reciente, Construct Validity of Psychopathy in a Community Sample, an Nomological Net Approach, validez conceptualizada de la psicopatía en una muestra de la comunidad, un enfoque neto teórico. Salekin, Tropx, Kryokuba, Journal of Personality Disorders, revista sobre los trastornos de personalidad. La psicopatía, tal como fue concebida originalmente por Cleichley en el 41, no se limita al hecho de involucrarse en actividades ilegales, sino que también abarca características de la personalidad, tales como la manipulación, la falta de sinceridad, el egocentrismo y la falta de sentimientos de culpa, características que se encuentran claramente presentes en criminales, pero también en cónyuges, padres, jefes, abogados, políticos, directores ejecutivos, amigos, por nombrar solamente algunos. Nuestro propio examen de la prevalencia de la psicopatía dentro de la población universitaria surgió que quizás el 5% o más de esta muestra podría ser estimada como psicopático. Si bien la gran mayoría de ellos son hombres, más de un décimo versus aproximadamente un centenar en mujeres, según Bernstein y Stewart en el 91. Como tal, la psicopatía podría estar caracterizada como consistiendo en una tendencia hacia ambos, el dominio y la frialdad. Wiggins, resumiendo varios hallazgos previos, indica que tales individuos son propensos a enfadarse y a molestarse, y que están dispuestos a explotar a otros. Son arrogantes, manipuladores, cínicos, exhibicionistas, maquiavélicos, vengativos, buscando causar sensación y siempre en beneficio personal. Con respecto a sus pautas de intercambio social,
se atribuyen el amor y el estatus a sí mismos, viéndose como altamente respetables e importantes, pero no prescriben ni amor ni estatus a los demás, ya que los ven como indignos e insignificantes. Esta caracterización concuerda claramente con la esencia de la psicopatía tal como es descrita comúnmente. La investigación actual busca responder a algunas preguntas básicas sobre las características psicológicas de la psicopatía en contextos no forenses. Haciendo esto, hemos vuelto al énfasis original de Cleckley del 41, sobre la psicopatía como un estilo de la personalidad no solo presente entre los criminales, sino también en personas exitosas en la sociedad. Lo que queda claro de nuestros hallazgos es que las medidas de la psicopatía han convergido en un prototipo de psicopatía que implica una combinación de características interpersonales dominantes y frías, y la psicopatía sí existe en la comunidad y en una tasa quizás más elevada de lo esperado. La psicopatía parece coincidir poco con los trastornos de la personalidad, excepto por los trastornos de personalidad antisocial. Está claro que en donde mucho más trabajo se necesita hacer es en entender qué factores diferencian al psicópata constante, aunque quizás no constante moralmente, del psicópata que infringe la ley. Dicha investigación necesita sin ninguna duda que se utilicen muchos más casos no forenses de lo que ha sido habitual en el pasado. En resumen, si desean aprender algo sobre la psicopatía, no lean a Black. El único tipo de psicópatas que estudió fueron los fracasos, los que terminaron en la cárcel o en hospitales psiquiátricos. Tengan esto presente. A medida que continuemos viendo este videoprograma y ustedes escuchándolo, ténganlo muy presente. No todos son esos. No es el típico asesino en serie hollywoodense que te hacen ver que es un psicópata. No, es muy importante que pongan mucha atención a lo siguiente, porque lo puedes tener en tu oficina de trabajo, en tu escuela, en tu casa. Entonces pongan mucha atención. Además, no todos los psicópatas son tranquilos y serenos. Algunos de ellos parecen extraños o inadaptados, y su comportamiento puede ser excéntrico o inusual. Creo que esto es lo que confunde más seguido a las víctimas. Los psicópatas casi siempre parecen intensos y electrizantes. No se dejan engañar si alguien aparenta ser inofensivo, estúpido o parece poco convencional. Una cara angelical también puede engañar a la gente. Solo imaginen como ejemplo a John Wayne Gacy en su disfraz de payaso, mientras entretenía a niños, o en su defecto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con su faceta de idiota y su cara supuestamente agradable a las mujeres. Vean lo que ha hecho con el país. Otro ejemplo que alguien de aquí, de la Granja Humana, mencionó fue a Hillary Clinton y su conducta poco agradable. ¿Creen que Hillary Clinton realmente es una psicópata? Muchos creen que sí. Pero miren, un psicópata fue diagnosticado como antisocial, que yo conocía y usaba muy bien el disfraz de inofensivo. Todos pensaban que era muy gracioso, y yo también lo pensé al principio. Luego poco a poco me fui dando cuenta de algo que no andaba bien acerca de él. Al principio sus juegos aparentemente inofensivos eran encantadores, pero más tarde se volvió más bien una molestia y perturbaba nuestro ambiente de trabajo, lo que creó un caos y tensión entre los empleados. He aprendido que un psicópata puede utilizar estos disfraces para satisfacer a su propósito personal secreto, sin importar la raza, la clase social ni la ocupación. El psicópata es, sin embargo, peligroso para la sociedad, porque la naturaleza del psicópata implica que causa más caos en la sociedad que la mayoría de las otras enfermedades mentales, dado que el desorden involucra ante todo reacciones en contra del ambiente social que arrastra a otras personas a su red de destrucción. La desesperación y la ansiedad causadas por antisociales o psicópatas afecta trágicamente a familias y comunidades, dejando profundas cicatrices físicas y emocionales. Entonces, aléjense de esta gente tóxica. Y muchos de los que trabajan y tienen compañeros tóxicos sabrán a lo que me refiero. Hay mucho sobre la personalidad del psicópata
que es desconcertante e inquietante. Una de más o menos cada 25 o 30 personas son psicópatas, también conocidos como sociópatas o antisociales. El nombre correcto es psicópata, ya que la mayoría de ellos son hombres. Y esto lo escribe Wendy Kingsman. Este es sitio para poder, en parte, advertir a las mujeres acerca de los peligros, especialmente para mujeres conectadas a internet, el cual creo es un nuevo medio y es el favorito que atrae a los psicópatas. Tengo experiencias personales en este tema también, esto lo dice la autora. Esto se debe a que los antisociales o psicópatas no son solo personajes en nuestros programas de entretenimiento ficticio o de la vida real. Son miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos o extraños con quienes podemos encontrarnos a diario. Esto lo dice Black, el Dr. Black. Pamela Jane escribió que el 30% de los hombres son sociópatas. O psicópatas, como le decimos. Si alrededor del 3 de cada 10 hombres que pueden llegar a conocer son psicópatas, yo asumiría que es algo que no se puede tomar a la ligera. De acuerdo con esta estadística, esto quiere decir que 3 de cada 10 hombres y tal vez 1 de cada 10 mujeres lo es. La verdad es que realmente no sabemos con exactitud cuántos individuos son psicópatas. Sin embargo, parece haber un incremento en la prevalencia de la psicopatía, y es por eso que algunos llegan a la cifra de que es mayor. El Dr. Black asegura que la psicopatía encabeza justo detrás de la depresión, junto con la esquizofrenia y los trastornos límite de personalidad, lo que es un hecho asombroso. Hart dice que la psicopatía es más frecuente que la depresión, la esquizofrenia y los desórdenes de personalidad límite. Según todo lo que sabemos, muchos depresivos se vuelven esquizoides o desarrollan el desorden de personalidad límite. Y esto le sucede como resultado de interacciones con los psicópatas. Imagínense. El psicólogo Andrew Lokaczewski dice que lo mismo en su libro de Ponerología Política. Y aquí abro un paréntesis. Tengo este video en este canal de Ponerología Política. Es muy importante que lo escuchen, porque habla sobre la patocracia o la psicopatía en la política. Voy a volverlo a hacer con mi voz, porque creo que a muchos les ha molestado el loquendo en ese video. Pero bueno, sigamos. Los psicópatas son generalmente ingeniosos y elocuentes, y casi siempre con mucha labia. Pueden ser oradores, divertidos y entretenidos, listos para dar una réplica rápida, y pueden contar historias inverosímiles pero convincentes. Pueden ser muy eficaces para dar una buena impresión, y a menudo son muy agradables y encantadores. A algunas personas, sin embargo, les parecen demasiado escurridizos y melosos, por demás obviamente falsos y superficiales. Los observadores astutos se llevan a menudo la impresión de que los psicópatas están actuando como en una obra de teatro o leyendo mecánicamente sus versos. Se han conocido a esta gente que es demasiado lambiscona o ¡ay, qué divino!, etc. Pues ahí tienen un ejemplo. Pueden divagar y contar historias para parecer inverosímiles a la luz de lo que se sabe de ellos. Es típico que procuren dar la impresión de estar familiarizados con la sociología, la psiquiatría, la medicina, la psicología, la filosofía, la poesía, la literatura, el arte o el derecho. Es un indicador de este rasgo que es a menudo una ligera falta de preocupación a ser descubiertos. Pero, como en el ejemplo anterior, sí recordarán el presidente Enrique Peña Nieto en México, como en su informe de gobierno entre niños, uno de estos le increpó y le dijo: quiero que me dé una respuesta correcta, no una respuesta ensayada y actuada. ¿Y qué fue lo que contestó? Con una respuesta actuada y ensayada. Chispas, increíble, pero cierto. Un individuo psicopático que yo conocí afirmaba tener el coeficiente intelectual de un genio, estar estudiando simultáneamente varias carreras en la universidad. Cuando descubrí que tenía el índice
de inteligencia de un genio, ahí es cuando todos mis problemas comenzaron, dijo. Yo le pregunté, ¿por qué? Él dijo, porque soy demasiado inteligente para mi propio bien. Al final descubrí que estas eran mentiras porque de hecho había abandonado sus estudios en la escuela secundaria. Y ser uno de los que abandonó los estudios de la escuela secundaria, esto es mi opinión personal, no significa que una persona no sea un genio. De hecho, visto y considerado el sistema educativo actual de Occidente, es muy probable que muchos genios sí abandonen la escuela debido a la frustración y al aburrimiento de estas instituciones que solo son para ir formando esclavos de cierta manera, porque todo es repetitivo, aprender a repetir y a obedecer. Pero bueno, eso es un tema para otro videoprograma. A pesar de sus fracasos, los psicópatas tienen una versión muy narcisista y exagerada de su autoestima e importancia, un egocentrismo verdaderamente asombroso, presuntuosidad, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores, justificando a vivir según sus propias reglas. Esto lo dice el Dr. Hart. A menudo dan la impresión de ser fanfarrones descarados y arrogantes, seguros de sí mismos, obstinados y dominantes. Son engreídos, les encanta tener el poder y el control sobre los demás y parecen incapaces de creer que la gente pueda tener opiniones válidas diferentes a las suyas. Parecen carismáticos o electrizantes para algunas personas. Y aquí es a donde yo les digo, cuidado con algunos youtubers, cuidado con algunos blogueros, porque son así. Son encantadores, les encanta manipular, les encanta tener la razón, pero nadie la tiene. Nadie tiene la razón al 100%. No te puedes poner de un lado o del otro y atacar al otro porque nadie tiene la razón completamente. No existe el bien y el mal como tal, sino simplemente desde la óptica en que lo estás viendo. Quizás para el otro, un bien para ti es un mal para él. Pero sigamos. Aquí dice Wendy Kingsman. Dice, yo sé exactamente lo que Hart quiere decir cuando recuerda a una persona que conocí y quien había sido diagnosticada. Parecía estar siempre encantando a la gente a su alrededor, aunque al final cada mujer que caía en su trampa terminaba volviéndose hostil al darse cuenta de que lo único que él había estado haciendo era engañarlas a todas simultáneamente. El psicópata es insensible, falto de remordimiento y de empatía. Aunque a primera vista no parece ser así, a menudo es excesivamente ingenioso, como un camaleón encantador, pero no siempre, sobre todo cuando no está en buen humor. Es una persona que atrae a un círculo de admiradores alrededor suyo en cada reunión, pero más a menudo la gente lo evita, una vez que descubren cómo es realmente. Estas personas terminan solas. Los psicópatas terminan por lo general asociándose con otros como ellos, aunque en algunos casos no siempre se llevan tan bien. A veces se terminan casando con otros psicópatas y se convierten en un equipo unido. Uno puede ser un hablador, mientras que el otro es un hacedor. Y así sucesivamente, aunque creo fervientemente que estos papeles son intercambiables cuando tratamos con un dúo psicopático. Hart expone que siempre y cuando sus intereses sean complementarios, formarán una pareja formidable. También se ha dicho que puede ser que algunos conocidos nunca lleguen a descubrir realmente el lado verdaderamente oscuro de los psicópatas. Y bueno, ahora vamos a continuar con los psicópatas y las relaciones. Este tema es muy interesante y ojo aquí todos ustedes, por favor. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que pongan atención a esto porque siempre se nos enseñó desde chicos y lo vimos en la tele y todo, que un psicópata era solamente un asesino, un asesino en serie, así como lo pintaba Hollywood. Pero no, va más allá y a continuación se los vamos a decir. Es en este terreno que el psicópata se acerca más al psicótico.
A pesar de que en apariencia posee completamente su capacidad de razonar determinada y probada por todos los medios de la psicología clínica, el psicópata demuestra una inhabilidad para comprender el significado y la significancia de su comportamiento hacia los demás, para juzgar las probables reacciones a su comportamiento. Se asombra a menudo de encontrarse con que la gente se siente ofendida por sus hazañas. Las mujeres histriónicas son particularmente atraídas por y vulnerables a los hombres psicopáticos. Las mujeres histéricas con desorden de la personalidad es propensa a enamorarse del psicópata. Es capaz de corresponder en este ciclo proyectivo, introyectivo, predominante y idealizando al personaje psicopático. Su necesidad de apego y de dependencia complementa el deseo del psicópata de separación y autonomía. Ella percibe a los otros como gente capaz de darlo todo y benévola, y él como gente capaz de robarlo todo y malévola. La mujer histérica es inmune a desarrollar una sospecha sana cuando los detalles o las circunstancias no coinciden. También en lo que concierne a la falta de lógica en los pensamientos y el comportamiento del psicópata, ni corroboran la versión oral del psicópata en cuanto a su historia. Esto viene en un libro que les voy a recomendar que se llama La mente del psicópata, Orígenes, Dinámica y Tratamiento. En inglés es The Psychopathic Mind, Origins, Dynamics and Treatments, de J. Riley Meloy. El verdadero peligro en cuanto a los psicópatas es que algunas mujeres en especial tienen realmente una predisposición psicológica a encariñarse a ellos. Incluso hasta se enamoran de ellos. Estas mujeres, generalmente de personalidad histérica o histriónica, se sienten poderosas cuando se encariñan con el psicópata, sin importar la verdad que se les ha dicho sobre él, ni lo que él mismo les ha dicho. Algunas de estas mujeres tienen la fantasía subyacente de sentir que el psicópata está bajo su control. Esto según Meloy. Al mismo tiempo, Wendy Kingsman, es la autora, me preguntó a menudo si son realmente las neuróticas quienes son víctimas de los psicópatas. Se deben decir que Freud es responsable de toda la acuñación de mujeres neuróticas, lo que me hace sospechar un poco. Presentaré la información, pero al mismo tiempo no estoy totalmente de acuerdo con ella, porque pareciera que todas las mujeres, sin importar que sean o no de naturaleza neurótica, representan presas para los psicópatas. Hemos oído hablar de los casos extremos, tales como las mujeres que se enamoran del acosador nocturno Richard Ramírez, pero en general usted encontrará a los psicópatas en algún lugar absolutamente inocuos, y siempre saben identificar a una mujer vulnerable que alimente su propia imagen de grandiosidad. Por supuesto, el atractivo ayuda en estos casos. Se ha especulado que la razón por la cual muchas mujeres se han enamorado de Ramírez fue probablemente también intensificada por su bella mirada pensativa y el hecho de que podía parecer vulnerable, como un niñito, dijo un admirador. Todavía queda por comprobar el hecho de sentir compasión hacia un hombre, hacia una mujer, sea neurótica o no. Pero la verdad es que un psicópata atractivo es probablemente más peligroso que uno menos atractivo, sin excepciones. Para muchas mujeres el encariñarse con un psicópata va más allá del mero análisis freudiano. Muchas niegan simplemente la verdad, confiando ciegamente e ignorando la realidad. Algunas, hasta cuando se les ha presentado fríamente los hechos concretos, seguirán todavía admitiendo que no pueden dejar de amar a su compañero o psicópata. Incluso después de haber sido desechadas por él. Este problema es psicosexual. Mujeres que poseen ellas mismas desórdenes de personalidad y que se obsesionan con los psicópatas. O bien, las mujeres que simplemente no admiten la verdad son ignorantes frente a la situación. Puede incluso ser una combinación de todo tipo de factores. De cualquier manera, el psicópata sabe a quién elegir. Como ya lo ha dicho Wendy Kingsman, la información concerniente a mujeres histriónicas e histéricas como las víctimas típicas fue tomada de las ideas de Meloy, pero no parecen ser la norma. Cualquier persona puede ser engatusada y enamorada por el psicópata. Los psicópatas pueden tomárselas con todos, pero
ricos o pobres, inteligentes o no tan brillantes, aunque pareciera que los enfermos mentales son más susceptibles, las ya mencionadas histriónicas, etc., así como víctimas al borde del trastorno de la personalidad. También intentar distinguir a un psicópata por su aspecto no es fácil, como ya lo he hecho notar. Como me dijo un estudiante de psicopatía, cambian a menudo de aspecto para no parecer amenazadores o para crear un personaje. Tim Field, un autor célebre e investigador en psicopatía, cree que el psicópata selecciona a gente que puede ver a través de él. La aparente autoestima y la confianza en sí mismo de un matón, en este caso un sociópata, es en verdad arrogancia. Una creencia insostenible de invulnerabilidad, agudizada por la voluntad de actuar fuera de los límites de la sociedad para asegurar su supervivencia. Los blancos o víctimas son gente que puede ver a través de la arrogancia y percibir la concha vacía detrás de ella. Los montones saben detectar y quienes pueden ver a través de ellos, lo que promueve la eliminación de este blanco. Esto viene en matón en línea, bullying online. Esto sucede generalmente en el ambiente de trabajo y en situaciones en las que el psicópata deja caer su máscara. Y aquí recordarán, pues, en medio de trabajo, ahí está muy claro, aquellos que han sido señalados o están desenmascarados como el instigador, el intrigoso, este que señala se convierte en la principal pues víctima o el blanco a atacar del psicópata, porque lo está desenmascarando. Y ese es el único punto débil que tiene un psicópata. Sigamos. Según el autor de la mente psicopática de Psychopath Mind Malloy, cuando necesita manipular a una mujer, el psicópata apunta por lo general a mujeres a menudo llamadas del tipo rubia tonta, la clase de mujer que emana inocencia, por lo general inconsciente de su propia sexualidad, de inocencia sosa y muy seguido no demasiado inteligente. Sus personalidades están generalmente al borde de una actitud tonta o ciegamente optimista, y siempre piensan que el bien se esconde detrás del mal. No es que haya nada esencialmente malo en cuanto a la inocencia o al optimismo, pero al tratar con un psicópata, esto puede resultar siendo una mala combinación. Los psicópatas parecen sentirse particularmente atraídos por este tipo de mujer. Ella es cariñosa y lo da todo, mientras que él es cerrado y retentivo. Tiene una capacidad extraña para ver y utilizar a mujeres maternales, es decir, las que tienen una profunda necesidad de ayudar o de mimar a los demás. Como lo relata Hart, un misil particular en busca de protección de amor de su madre, quien tiene la reputación local de atraer a una multitud constante de visitantes del sexo femenino, parece poseer ese talento. Él no era especialmente apuesto ni muy interesado al hablarle, pero tenía una cierta cualidad querubínica que algunas mujeres, incluyendo miembros del personal, parecían encontrarle de atractivo. Una mujer comenta que ella tenía siempre el impulso de mimarlo. Otras dijeron que necesitaba que lo cuidaban como a un hijo. Esto dice Hart. Los psicópatas también les gusta apegarse a mujeres de un estatus social más elevado, a una mujer que representa lo que él quiere ser. Entonces cuando terminan con ella, pueden destruirla y matar a dos pájaros de un tiro. Sin embargo, sin importar detrás de qué tipo de personalidad anden los psicópatas, todas las mujeres siguen siendo un blanco. Al igual que el narcisista, el psicópata posee una actitud arrogante, desdeñosa y condescendiente. Sin embargo, déjenme dejar esto en claro. A menudo en la etapa inicial en la que seduce a alguien nuevo, su verdadero carácter se mantiene oculto, naturalmente. Es por eso que cuando una mujer advierte a otra mujer que un hombre es un psicópata, su más reciente víctima no será capaz de creer en las historias malas que le cuentan sobre él. Su respuesta va a ser siempre, pero es tan encantador, tan amable, tan agradable, y así sucesivamente. Sí, exactamente. Él está jugando con usted también. Los psicópatas tienen una estructura ostentosa que demandan de ellos una devaluación desdeñosa y despegada de los demás, para ocultar su envidia hacia lo que es bien percibido en la gente.
reaccionan hacia capacidades de encariñamiento percibidos o existentes en ellos con ambivalencia y a menudo con agresión. Según Meloy, la mayoría de ellos transfiere ese acoplamiento a objetos duros, como por ejemplo las armas, los cuchillos, prácticas mágicas, etc. El ser ostentoso está así representando en el arma o en el objeto, y es una proyección de ellos mismos. Esto, por supuesto, es un estudio profundizado del psicópata. No todos los psicópatas tienen una colección de armas o un cuchillo o una espada favorita, pero a menudo parecen gustarles las armas y tales símbolos de agresión y de dominación. No estoy seguro de si esto es verdad en todos los casos, pero un psicópata que conocí una vez le encantaban las espadas, estaba obsesionado con ellas y amaba las armas de todo tipo. Y viene lo siguiente, que es cómo tratar con los psicópatas. Si usted deja al psicópata, espera que sea del tipo que no hace ningún ruido, sino que solamente destruye su reputación esparciendo mentiras, o bien espere mucha manipulación abierta, una tentativa final para adquirir poder y control. Por ejemplo, yo dejé a un psicópata, esto lo dice la autora, un psicópata, y hasta el día de hoy, siempre que se le da la oportunidad, él le pedirá a amigos que me adviertan de que no soy más que un bichito en un parabrisas y que él tiene la capacidad de destruirme como a un insecto. Entre tanto, también ha esparcido historias falsas sobre mí a cualquiera que las escuche. ¿Pero por qué hace esto? Después de haber tratado con este comportamiento molesto durante casi 2 años, he llegado a la conclusión, a pesar de que no puedo realmente amar a otra persona y de que carecen de verdaderas emociones arraigadas, los psicópatas se relacionan con los demás a través del poder y del control. Si alguien procura realmente menospreciar desde su punto de vista, esto es muy cierto, su poder y su control, él reaccionará de algún modo. El psicópata también dio la imagen de tener el control diciendo que me había echado de una patada, a pesar de que vivía en la casa de su madre. Más adelante también le dijo a mi amigo que yo había sido nada más que un experimento para él, después de que yo he perdido dinero, tiempo, y había sufrido profundamente a causa de sus mentiras y de su manipulación. Cuando digo sufriendo, también incluyo una depresión extrema que duró casi 2 años, ya que él no paró de atacarme durante los 2 años que siguieron al momento en que lo dejé, e incluso hasta el día de hoy. Esto lo dice la autora. Creo que algunos individuos son lo suficientemente fuertes como para hacerle frente al psicópata. Desafortunadamente, no toda la gente lo es, y la mayoría de los psicópatas logran dañar permanentemente a sus víctimas. Esta es la razón por la cual necesitamos definitivamente más grupos de ayuda para la gente que se ha involucrado en relaciones con psicópatas. En síntesis, la experiencia de tratar con psicópatas puede ser muy inquietante para la mayoría de la gente, sin mencionar que cuando lo tiene usted atravesado, puede estar seguro de que será infamado falsamente, sin lugar a dudas. Recientemente le pregunté a Field lo que uno puede hacer cuando se enfrenta con las mentiras de un psicópata. Field se refiere a ellos como sociópatas, y a la ausencia evidente de justicia a la hora de observar su comportamiento. La respuesta de Field fue: la lección más importante que he aprendido es que tratar con un sociópata, las reglas normales de etiqueta no se aplican. Usted está tratando con alguien que no tiene ningún tipo de empatía, ninguna conciencia, ningún remordimiento ni ningún sentimiento de culpa. Es un pensamiento totalmente diferente. Palabras tales como depredador y malvado son utilizadas frecuentemente. Si usted intenta tratar con un psicópata de una manera ética, quedará escandalizado. El Dr. William Higgins afirma que no se puede negociar ni hacer un trato con los psicópatas. Los psicópatas no solo negarán y lo trivializarán, sino que también evitarán contestar directamente a las preguntas que usted les haga. Incluso cuando parecen contestarle, pueden estar seguros de que no es la respuesta que buscan. Se ha dicho que incluso si le dan una respuesta directa, ellos nunca tratarán del verdadero problema, a pesar de que puedan incluso reivindicar de ser honrados cuando eso los satisface. Pero no se engañen,
Es para esto que el psicópata desea a su víctima. Él desea avergonzarlo al mismo tiempo que lo hace encajar en sus planes. Esto se debe a que los psicópatas muestran una gran falta de preocupación por los efectos devastadores que sus acciones tienen con los demás. Muy seguidos son totalmente francos sobre el asunto, afirmando tranquilamente que no sienten ningún sentimiento de culpa en absoluto, que no lamentan el dolor ni la destrucción que han causado, y que no hay razón alguna para que se preocupen. Por otro lado, los psicópatas pueden expresar remordimientos verbalmente, pero luego contradecirse con palabras o acciones. Puede que los psicópatas se disculpen o muestren remordimientos solo para salirse con la suya, pero al final usted va a ser apuñalado por la espalda y se dará cuenta de lo superficiales que eran sus palabras. Los psicópatas parecen no poder recordar lo que han dicho o lo que se han comprometido hace mucho tiempo. Parecen estar siempre viviendo en el presente. Es por eso que a menudo son culpables de ser grandes fabricantes de promesas, pero que no cumplen o no pueden cumplir con esta palabra. Una vez más, será la víctima quien deberá cargar con las consecuencias de todas las distorsiones y las vueltas del psicópata. Cuando él se consigue enfadar lo suficiente, lo desacreditará de defectuoso. Y así el psicópata logrará hacerse pasar muy seguido por la verdadera víctima, como John Wayne Gacy. Él decía: yo era la víctima, fui engañado desde mi niñez. Lo que sucede a menudo como consecuencia, tal y como Field lo ha indicado, es que la víctima puede reprimir su enojo durante un tiempo, pero luego, por lo general muchas veces más tarde, puede que el individuo se dé cuenta repentinamente de la verdad y de que desde el primer momento ha sido intimidado por el psicópata. Ahí es cuando la víctima se enfada mucho y de repente se siente motivada a lograr cierta clase de justicia. Pero si intenta obtener justicia de un psicópata, sepa que será usted el que terminará pagando a manos de que se imponga firmemente. La experiencia lo confundirá y desconcertará aún más, y eso puede incluso tenerlo a jugar con un fuego que tarde o temprano vas a terminar quemándote. En algunos casos nuestra sociedad permite que la psicopatía exista porque realmente no luchamos contra los comportamientos engañosos y mentirosos. Un buen ejemplo, Hillary Clinton. También son buenos para engañar a sus propios psiquiatras. Por ejemplo, dos individuos por ejemplo, la autora Wendy Kingsman conoció, se jactaban de disfrutar jugando juegos psicológicos con psiquiatras. Dice: yo era un caso de estudio, no podía nunca darse cuenta de lo que fallaba conmigo, así que yo jugaba simplemente a juegos psicológicos con ellos, comentó uno de ellos. Él también aprendió, leyendo sobre psiquiatría y yendo a terapia, que podría simplemente echarle la culpa al otro para conseguir salir impune. Solo acusó a otro, dijo él despreocupadamente. Cuando se lo pregunté en detalle por qué odiaba tanto a su madre, él afirmaba que ella abusó de él física, mental y emocionalmente. Contestó: porque mi madre proyecta en mí a todos los gilipollas que la abandonaron. Es por esta razón que Hart cree que la terapia vuelve peor hacia los psicópatas. La mayoría de ellos aprenden sobre emociones humanas a través de la psiquiatría y les encanta atribuir sus defectos y problemas al abuso infantil. También los antisociales o psicópatas mismos pueden ser poco colaboradores o desagradables, complicados los esfuerzos que se hacen por estudiarlos y tratarlos. En cuanto a la recuperación del psicópata, a pesar del dolor que esto pueda dejar, alguna gente nunca se recupera, según Field. Usted aprenderá lo sencillo y a la vez cobardes que son los medios del psicópata para guardar la calma. Esa es simplemente la manera en la que el psicópata debe funcionar para mantener su propia imagen, relativamente frágil, aunque petrificada de por vida. Mientras que pocos psicópatas cometen crímenes violentos, la crueldad del psicópata promedio oscila generalmente dentro de acciones sutiles, pero sin embargo devastadoras. Exprimir a los demás como un parásito y despojarlos de sus posesiones, ahorros y dignidad
hacer y tomar agresivamente lo que ellos desean, descuidar vergonzosamente el bienestar físico y emocional de sus familias, involucrarse en una serie interminable de relaciones sexuales ocasionales, impersonales y triviales, entre otras cosas. Esto lo dice Hart. Esta es una característica mayor de su carencia de empatía. También le advertimos que el psicópata gustará mucho esfuerzo en expresarse de la víctima, en crear planes, expectativas, etc., pero que dará muy poco o nada a cambio. Cuando él sabe que le han hecho algo con lo cual usted puede o no llegar a conformarse, tendrá una posibilidad de escapatoria lista de antemano. La mayoría de la gente hace lo mismo, en un sentido general, pero el psicópata lo hace por puro egoísmo, avaricia y crueldad. No le importa herir o no sus sentimientos, cualquiera sea la traición que él promulgue, esta última no será más disimulada de una vez que se le acabe la función. Wendy Kingsman quisiera contar la experiencia de una amiga, ella dice esto, quisiera contar la experiencia de una amiga mía originaria del Japón. Ella se había estado comunicando con un hombre que vivía en San Diego desde hacía más de un año y durante la época de su correspondencia y llamadas telefónicas, él parecía muy dulce, cariñoso y amable. Ella mencionó los maravillosamente escritos que estaban sus emails, entre otras cosas. Llegó un momento en el que este hombre le propuso casamiento y para rematarla, le prometió que tenía un trabajo esperándole en la ciudad donde él vivía, que incluso le envió una carta de la compañía con toda la información. Bueno, mi amiga le creyó y vino a los Estados Unidos para casarse con él. Durante su primera cita, ella mencionó cómo este había sido el principio del fin y cómo debería haberlo visto venir. Ella le dijo después de que se encontraron en el aeropuerto que necesitaba hacer una llamada telefónica y en vez de dejarla usar el teléfono celular, él le dijo que utilizara el teléfono público. Mi amiga, no obstante ingenua, mencionó que esto contradecía a la persona que había conocido por teléfono y a través de los emails. Dijo que se había sentido un poco indignada, pero sin embargo se casó con él. A medida que fueron pasando las semanas, las cosas empeoraron. Descubrió que no había ningún trabajo y que la carta que él había enviado era en realidad solo el membrete de la compañía copiado en otra hoja. Es decir, que su nuevo marido había falsificado un documento para engañarla. Después ella comenzó a recibir llamadas telefónicas de mujeres de Filipinas y Canadá, diciéndole que su nuevo marido las había estado invitando por internet a que fueran a vivir con él. Mi amiga estaba tan enloquecida que les dijo repetidamente que él estaba mintiendo a todas y mientras que el truco más grande de todos lo estaba jugando con ella. Las mujeres no le creyeron. ¿Por qué será que las mujeres tienden a no creerle a otra mujer cuando ésta está intentando advertirles algo? Pero finalmente mi amiga les dijo, si quieren tener una prueba que yo estoy casada con él, entonces vengan aquí y se los probaré. Finalmente se enteró a través de amigos y parientes que el señor maravilloso era un mentiroso patológico que poseía una larga historia de haber usado a mujeres y de haber sido encubierto por su madre, quien escondía las pistas. Y por más triste que sea decirlo, esto no era la primera persona con quien se había topado. Wendy Kingsman, la autora, pudo decir lo mismo. Y es por eso que ha escrito este artículo, porque puede decirle que esta gente anda robando por ahí fuera y no quiere que nadie más le suceda lo que esto le ha atravesado en una situación con la que ha expresado su amiga. Su meta es que con esto más gente, y no solamente mujeres sino también hombres, estén informados, no se conviertan en víctimas de ellos también, porque es realmente una experiencia dolorosa. Entonces, ¿qué es lo esencial al tratar con los psicópatas? Evítelos, o una vez que sepa o sospeche que son, evítelos. Cualquier contacto que vaya más lejos con un psicópata será realmente perjudicial. Una vez que ha estado implicado con alguno de ellos, como muchas personas que conozco, también aprenderás a ver estas banderas rojas. Esto significa que debes volver, no significa que te tengas que volver paranoico con respecto a la gente, sino simplemente cuidadoso.
El hecho es que a pesar de todos los estudios y las nuevas terapias, los psicópatas están diseñados para un mal comportamiento de por vida. El doctor Leland M. Hiller escribe que la gente que tiene este desorden presenta síntomas que incluyen la mentira, la trampa, la crueldad, el comportamiento criminal, de irresponsabilidad, la creencia de remordimientos, relaciones pobres, explotación, manipulación, destructividad, irritabilidad, agresividad y fracasos en el trabajo. Muchos no exhiben un comportamiento criminal, pero actúan antisocialmente por profesiones socialmente aceptables. El alcohol empeora el desorden y los psicópatas son muy propensos al abuso de sustancias. Las causas son a menudo una disciplina paternal pobre, la asociación con chicos malos y una vinculación frágil con sus padres. Pero las causas también pueden ser sobre todo biológicas. Otra característica es su extraño uso de las palabras. Pueden distinguir entre palabras neutras y emocionales. Una vez un individuo psicopático me dijo que estaba deathly afraid of needles, que le tenía terror deathly a las agujas, pero la palabra deathly significa habilidad. En vez de decir deathly afraid, mortalmente o extremadamente aterrado, dijo deathly. Nunca notó que se había equivocado. Más extraño aún, muchos encuentran que esta falla en el lenguaje de psicópata es encantadora. Los psicópatas tienden a hablar a montones, especialmente cuando exhuman su encanto. La pregunta es, ¿puede usted identificar a uno de estos antes de que los atrapen? Pero por eso es importante estudiar si usted es de aquel tipo de personas que caen rendidos a sus pies. Alguien que en esencia se convierte en presa al creer en ellos. Algunas personas pueden encontrar la preocupación por la psicopatía irrelevante, pero no lo es. La psicopatía causa tremendos daños en nuestra sociedad. Afecta nuestras vidas y esto es en todo nivel. Causa enfermedades y desórdenes como el desorden de estrés postraumático. Víctimas inocentes también pierden su dinero. Y estos depredadores sociales también provocan mucho daño económico a la sociedad. Todos y especialmente las mujeres deberían aprender a identificar al psicópata y estar alertas a las banderas rojas. Esto no significa tener que diagnosticar a cada hombre o mujer con quien tienen cita, pero el solo hecho de estar al tanto del desorden lo puede ayudar mucho. Fiándome de mis experiencias personales, creo sinceramente en el dicho, más vale prevenir que lamentar. Y quisiera enfatizar una vez más que creo de verdad que una mujer transfiere en el psicópata lo que quiere creer, hasta llegar al punto de que lo que pinta con una luz irrealista, por lo que los psicópatas también pueden jugar con su cabeza al respecto. La mayoría de las víctimas del psicópata solo ven lo que quieren ver al principio. Es por eso que Phil dice, la ingenuidad es el peor enemigo. Muchos se han aferrado a creer que su amado, el psicópata, tiene simplemente algún problema como cualquier otra persona, y no los síntomas de desorden de personalidad. El libro de When Your Love is a Liar, cuando su amante es un mentiroso, también se señala el tema de la psicopatía y la manera en que los psicópatas manipulan a las mujeres. El autor cree que lo que más entusiasma al psicópata es simplemente el ser capaz de tomarle el pelo a una mujer. Es gente emocionalmente normal. No podemos entender qué tipo de entusiasmo es este. Esto es lo que la gente normal no puede entenderlo. ¿Por qué se entusiasma? ¿Y por qué algunos llegan a tanto para engañar a alguien? Pero como dice el Dr. Heller, los psicópatas no tienen ningún remordimiento y en realidad hasta disfrutan de su comportamiento antisocial. Además, algo que creo los hace aún más peligrosos es que pueden ser bastante encantadores y persuasivos y que tienen un conocimiento asombroso de las necesidades y debilidades de otra gente. Como lo expuesto en el texto de Psychology in Action, Psicología en Acción, hasta cuando los derechos de sus socios les son indiferentes, son a menudo capaces de inspirar sentimientos de confianza y de fe. Esto se ejemplifica mejor con un psicópata que profesa que está todo bien,
mientras que le miente rotundamente en la cara con honestidad y candor aparentes, pero que luego lo cuchilla por la espalda apenas usted se dé vuelta, porque ya no le sirve, o porque necesita bajarlo. Al final usted los conocerá por sus frutos, por así decirlo. Se cerciorarán de hacerle saber quién es el jefe, como una víctima contó en el libro de Without Conscience, sin conciencia. Dejar. No podía entender cómo era posible que alguien, el psicópata que ella había conocido, hubiera logrado colarse en su vida y que después hubiera desaparecido tan fácilmente. Así es como operan. Simplemente no les importa a nadie en lo más mínimo, excepto ellos mismos. Otra característica muy fuerte a buscar o escuchar es lo que la doctora Hart llamaba que era el placer del engaño. Es como si el psicópata no tuviese ninguna necesidad ni propósito de mentir. El placer es alcanzado simplemente al tomar el pelo a alguien. En lo que se refiere a las adicciones y demás, dentro de los lazos más claros se encuentran el de la psicopatía y el abuso del alcohol y otras drogas, aunque la mayoría de las psicopatías nunca admiten que tienen problemas con la bebida, mismo cuando esto es obvio, tal y como lo dijo una psicópata. Yo sé cómo beber. El beber es una responsabilidad y lo vengo haciendo desde los 12 años. Así que, una vez más, ¿pueden los psicópatas cambiar? ¿Puede usted cambiarlos? No. Ellos deciden comportarse como lo hacen, aunque hasta cierto punto tengan realmente un desorden de personalidad. Sin embargo, el Dr. Black cree que hasta aquellos pacientes que muestran el mayor cambio parecen incapaces de entender el grado en el cual sus acciones afectaron a aquellos que los rodeaban. Pueden seguir viviendo en el aislamiento emocional, el interés personal, es un componente natural del maquillaje humano, pero es especialmente fuerte en los antisociales y deja a muchos de ellos incapaces de desarrollar un comportamiento de compasión total, una conciencia y otros atributos necesarios para relacionarse con esas relaciones sociales exitosas. No esperen un milagro. En consecuencia, aunque puedan o deseen cambiar, los estudios han mostrado que en general los psicópatas no cambian. Así que no gaste su tiempo tratando de ayudarlos a cambiar. La ayuda que usted ofrezca siempre le será pagada en su totalidad con traición. Black también cree que las víctimas pueden temer a la venganza y otras consecuencias potenciales, pero salir de la situación abusiva con un psicópata es a menudo mejor que el tratar de sobrevivir en una relación basada en la intimidación y la violencia. Personalmente también creo que es mejor no aceptar las migajas del afecto falso de un psicópata. Nadie necesita aquella clase de abuso. Si usted sigue soportando aquel abuso, le puedo asegurar que pagará por ello, tanto mental como emocionalmente, por mucho tiempo. El resultado final es lo que se llama haber sido psicológicamente maltratado. Algunas personas sintiendo que tienen que salvar a otras codependientes y quizás también un poco orgullosas en su necesidad de probar una opinión, a menudo terminan siendo presas de psicópatas porque se niegan a creer en la verdad. También quieren remarcar que algunos psicópatas aparentan mostrar un conocimiento de las características de su personalidad, soy imbécil, etc. Sin embargo, esto no significa que les importe cómo se comportan. Eligen comportarse de ese modo. Según Field, las secuelas de interactuar con estos individuos y el proceso de recuperación puede ser un proceso largo, lento y doloroso. Pero hay que recordar que si bien ha sido una víctima, un blanco, usted es solo el último en la larga fila de gente en quien él, el psicópata, manifestó su agresión. Probablemente haga esto durante toda su vida. Es triste decirlo, pero los antisociales o psicópatas a menudo pasan los últimos años de su vida solos, a veces afligidos de remordimiento por aquello que nunca supieron que les faltaba hasta que fue demasiado tarde. ¿Encuentro un hecho triste? Sí, es muy triste y encuentro muy desafortunado el hecho de que haya gente que vive sus vidas de esta forma. Pero como lo mencioné antes,
y no podré enfatizar lo suficiente. No importa cuánta lástima o compasión pueda usted tener por un individuo psicopático, no trate de salvarlo. Esto solo te terminará dañándolo a usted, como a mi amiga de Japón. A esta gente simplemente no le importa que lo que hacen pueda arruinar tu vida. Pueden arruinar tu vida. Y vamos con una lista original de Cleckley de los síntomas de una psicópata. Son 16. El 1 es un encanto superficial considerable y una inteligencia promedio por encima de la media. 2. La ausencia de ilusiones y otros signos de pensamiento irracional. 3. La ausencia de ansiedad u otros síntomas neuróticos. Un equilibrio considerable, tranquilidad y facilidad de palabra. 4. La inconsistencia. Desatienden sus obligaciones sin sentido alguno de responsabilidad en asuntos de pequeña o de gran envergadura. 5. La falsedad y la falta de seriedad. 6. Un comportamiento antisocial que es inadecuadamente motivado y mal planeado, pareciendo provenir de una impulsividad inexplicable. 7. Un comportamiento antisocial inadecuadamente motivado. 8. Un mal juicio y problemas para aprender de las experiencias. 9. Un egocentrismo patológico, un autocentrismo total y la incapacidad de amar realmente y de formar lazos. 10. Una carencia generalizada de emociones profundas y duraderas. 11. La falta de real perspicacia, la incapacidad de verse a sí mismos como otros lo hacen. 12. La ingratitud hacia cualquier consideración especial de bondad o de confianza. 13. Una conducta fantástica y objetable después de beber y a veces aún cuando no esté bebiendo. Vulgaridad, ordinariez, cambios rápidos de ánimo, bromas, etc. 14. Ningún historial de verdaderos intentos de suicidio. 15. Una vida sexual impersonal, trivial y mal integrada. 16. El fracaso en tener un plan de vida y vivir de una manera desordenada, a menos que promuevan la autoderrota. Día sí, día también. El psicópata típico parecerá especialmente agradable y dará una opinión claramente positiva cuando se lo trata por primera vez. Listo y amigable en su actitud, es muy fácil hablar con él y parece tener muchos intereses genuinos. No hay absolutamente nada curioso o extraño en él, y en todo respecto tiende a personificar el concepto de una persona equilibrada y feliz. Tampoco parece estar ejercitándose artificialmente como alguien que estaría disimulando o que desea vender algo. Raramente se sentirá confundido frente a un estafador o a alguien que esté tratando de congraciarse con él con algún propósito oculto. Señales de afección y de gentileza excesiva no le son características. Parece genuino. Muy seguido, indicios de un juicio sólido, de un razonamiento sensato emergerán, y es probable que uno sienta luego de haber conocido que esta persona normal y agradable también posee mucho talento. Tests psicométricos también los muestran con una inteligencia superior, más que la persona promedio. Me parece haberse liberado de impedimentos sociales o emocionales, de distorsiones menores, de peculiaridades y de sentimientos de incomodidad, tan comunes hasta en la gente más exitosa. Estas características superficiales no son universales en este grupo, pero son muy comunes. Se debe de conocer, por supuesto, que el psicópata posee algún tipo de afecto. El afecto es quizás un comportamiento en la suma de reacciones de vida, aún en la entidad unicelular del protoplasma. Ciertamente en todos los mamíferos esto es obvio. Los estados relativamente insignificantes de placer, de disgusto y de la animosidad experimentada por el psicópata ya se han mencionado. La opinión aquí mantenida es que él no consigue conocer los estados más profundos y conmovedores que componen la tragedia y el triunfo de la vida ordinaria, de la vida a nivel de las experiencias humanas importantes. La lista de los puntos de Hare. Estos son 20. Primero, mucha labia y encanto superficial, una tendencia a ser suaves
enganchadores, encantadores hábiles, con facilidad verbal. El encanto psicopático no es en absoluto tímido, prudente, ni con miedo de decir algo. El psicópata nunca enmudece. Por ejemplo, se ha liberado de la convención social de hablar por turnos. 2. Autoestima ostentosa. Una visión extremadamente alta de sus propias capacidades y de lo que valen. Seguros de sí mismos, testarudos, engreídos, jactanciosos. Los psicópatas son personas arrogantes que se creen seres superiores. 3. Necesidad de estímulos o propensión al aburrimiento. Una necesidad excesiva de estímulos nuevos, emociones y apasionantes, corriendo alas y riesgos. Los psicópatas a menudo tienen una baja autodisciplina para completar tareas porque se aburren fácilmente. No consiguen conservar el mismo trabajo durante más de un cierto tiempo, o por ejemplo no terminan tareas que consideran embotadoras o rutinarias. 4. Mentiras patológicas, moderadas o altas. De forma moderada serán perspicaces, mañosos, astutos y listos, y en forma extrema serán engañosos, secretos, inescrupulosos, manipuladores y deshonestos. 5. Engaño y manipulación. El uso del engaño para hacer trampa, estafar o defraudar a otros para su ganancia personal, distinguiéndose del punto 4 en cuanto a que aquí la explotación y la crueldad insensible están presentes. Reflejan una carencia de preocupación por los sentimientos y sufrimientos de sus víctimas. 6. Carencia de remordimiento o de culpa. Una falta de sentimiento o preocupación por las pérdidas, dolor y sufrimiento de las víctimas. Tienden a ser indiferentes, desapasionados, fríos y faltos de empatía. Este punto es por lo general demostrado por sus desdenes hacia las víctimas. 7. Afecto superficial. Una pobreza emocional o una gama limitada de emociones profundas. Frialdad interpersonal, a pesar de dar señales de ser abiertamente gregarios. 8. Insensibilidad y carencia de empatía. Una carencia de sentimientos hacia la gente en general. Es frío, despectivo, desconsiderado y sin tacto. 9. Un estilo de vida parasitario. Una dependencia financiera intencional, manipuladora, egoísta y explotadora de otros, como se refleja en una carencia de motivación con poca autodisciplina y en la inhabilidad de asumir responsabilidades. 10. Control pobre del comportamiento. Expresiones de irritabilidad, molestias, impaciencia, amenazas, agresión y abusos verbales. Control inadecuado de su cólera y carácter. Actuar sin pensar. 11. Comportamiento sexual promiscuo. Una serie de relaciones breves, superficiales y una selección indiscriminada de compañeros sexuales para relaciones mantenidas simultáneamente, un historial de tentativas de imponerse sexualmente a otros o una muestra de gran orgullo relatando sus proezas sexuales o conquistas. 12. Problemas conductuales tempranos. Una variedad de problemas de comportamiento antes de los 13 años, incluyendo mentir, robar, hacer trampas, estar involucrados en actos de vandalismo, abusar de otros, tener una actividad sexual, prenderle fuego intencionalmente a algo, aspirar pegamento, hacer uso de alcohol y escapar de casa. 13. Una falta de objetivos realistas a largo plazo. Una inhabilidad o fracaso permanentes en desarrollar y ejecutar planes y objetivos a largo plazo. Una existencia nómada, sin objetivo, careciendo de dirección en la vida. 14. Impulsividad. Comportamiento no premeditado recurrentes y falta de reflexión o planificación. Inhabilidad de resistir a la tentación, frustraciones, impulsos. Una falta de reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. Es temerario, precipitado, imprevisible, errático e imprudente. 15. Irresponsabilidad. Fracaso repentino en realizar o cumplir con obligaciones y compromisos, como por ejemplo no pagar cuentas o préstamos, realizar trabajos sin cuidado, ausentándose o llegando tarde al trabajo, dejando de cumplir con acuerdos contractuales. 16. Fracaso en aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Fracaso en aceptar la responsabilidad de sus acciones que se refleja en una toma de conciencia baja, en la ausencia de escrúpulos, en la manipulación, la negación y la responsabilidad,
y en un esfuerzo para manipular a otros a través de esta negación. 17. Muchas relaciones matrimoniales a corto plazo. No se compromete en relaciones de largo plazo, lo que se refleja en compromisos inconsistentes, informales y no fiables, incluyendo el matrimonial. 18. Delincuencia juvenil. Problemas de comportamiento entre los 13 y los 18 años, sobre todo en conductas que son delitos o que implican claramente aspectos de antagonismo, explotación, agresión, manipulación o una insensibilidad despiadada. 19. Revocación de libertad condicionada. Una revocación de un periodo de prueba o libertad condicionada debido a violaciones técnicas como por ejemplo el descuido, poco tino o el dejar de presentarse cuando lo llaman. 20. Versatilidad criminal. Una gran diversidad de tipos de ofensas criminales, sin importar si la persona ha sido detenida o condenada por su culpa, mostrando un gran orgullo al salir indemne. De una obsesión americana, el psicópata, An American Obsession, The Psychopath. Espero educar y advertir a ustedes, los que están viendo este programa, sobre algunas de las señales más comunes de estas personas en cuestión. Generalmente se da en hombres, también en mujeres, pero más en hombres, y es alguien de quien deberían separarse rápidamente si son psicópatas. Cuanto más pronto detecten a una persona como estas, mejor, porque esto solo les van a traer problemas y van a estar más a salvo si lo hacen con mayor rapidez. Una verificación rápida es que los ubiquen en la escala de gilipollas. Ahora recuerden, no todos los idiotas son necesariamente psicópatas. Sin embargo, el psicópata es una forma extrema del tipo de personalidad del idiota, el gilipollas, el abusivo, el gandalla, como se le quiera decir. Ellos acaban de aprender a ocultar la mayoría del tiempo y a parecer gente agradable, encantadora. Su desarrollo está atascado desde temprana edad y todavía luchan las batallas de la autoridad y del control paternal sobre ellos. Entonces tengan mucho cuidado. Y pues bueno, hasta aquí llegó el videoprograma. Fue muy largo, pero chispas, realmente es muy necesario que lo escuchen con tranquilidad, que no tengan ruido alrededor, pero para que pongan atención, porque si bien desde que fuimos chicos nos enseñaron tanto en la escuela lo poco que vimos de psicopatía o en la televisión cómo veíamos a estos como era un psicópata, siempre dicen psicópata y se nos viene a la mente siempre Hannibal Lecter, Dexter Morgan o algún otro, ¿no? O aquellos que fueron capturados como Charles Manson, etcétera. Pero no, va más allá y el sistema le da miedo que tú sepas quiénes son los psicópatas en verdad. Porque al saber esto lo desenmascaras. Vas a saber que aquel compañero de trabajo, aquel jefe, aquel maestro, aquel amigo o quien quiera que sea, ya sea tu pareja o conocido, puede ser un psicópata en, en potencia. Entonces lo mejor es alejarte. Nunca entres en su juego. No trates de pues de estar discutiendo con ellos, porque esto a ellos les gusta. Es como un alimento, como una energía. Ellos absorben esa energía, les encanta. Entonces ten cuidado, aléjate, no entres en su juego, ignóralos. La indiferencia es lo mejor que puedes hacer y el alejarte es lo mejor. No trates de vencerlo, porque va a sacar en su juego y él va a sacar algunas de la manga para que seas derrotado. Y si conoces a una mujer que es víctima de algún hombre psicópata, trata de ayudarla. Y como vimos, es muy difícil que se dé cuenta de lo que es esta persona. ¿Por qué? Porque tiene un problema de desorden de personalidad que la hace amarrarse a esta persona, o dos, esta persona pues lo que hace un psicópata.
evita que esté con sus amistades, la va acercando, la va aislando, la va alejando de la familia, y de esta manera puede irle bajando la autoestima de maneras más fáciles. Por eso tengan cuidado y compartan el video si pueden con aquellas personas que les interesa que, que sepan de esto. Si te ha gustado el video, dámonos pulgar arriba, por favor. Eso nos ayuda mucho. Y compártanlas en tus redes sociales. Y aquí abajo, en el área de comentarios, por favor, déjanos tus experiencias.